Hola chicos, vamos a empezar ya con la clase 6, en la que vamos a ver algún tipo de prestaciones, ¿no? Como es directamente las redes neuronales convolucionales, ¿eh? Vamos a ver un poco lo que es el concepto de red neuronal convolucional y vamos a ver directamente todas las prestaciones que tiene. Para ello vamos a empezar directamente pues, a explicar un poco lo que es ese tipo de concepto, ¿no? A este se lo domina, vamos a ir preparando la teoría un poquito para que sepáis en qué situación lo vamos a tener que meter ahora con las actividades. Y lo primero que es prioritario es ver este tipo de estructura, ¿no? Vamos a ver aquí. Vamos a colocar aquí, por ejemplo. Vamos a colocarle aquí. R, NN. Va a tener distintas capas. Vamos a ver. Bueno, primero vamos a poner aquí tipos de capas que puede tener, pero bueno, vamos a definir primero lo que es la red neuronal. Para ello, vale. Lo primero, tener en cuenta que la red neuronal convolucional sería, bueno, en este caso acordaos que son las siglas en inglés que hemos indicado aquí, que son en inglés la Convolution Neuronal Network. Va a ser un conjunto de redes neuronales artificiales diseñadas para procesar datos con una estructura similar a la de una cuadrícula. Es una de las variantes más populares y efectivas en las redes neuronales en el campo del aprendizaje profundo. Son especialmente buenas. ¿Para qué? Para tratar con imágenes, ya que están diseñadas para reconocer patrones visuales directamente a partir de píxeles de imágenes con un mínimo preprocesamiento. Son capaces de identificar características como bordes, colores, gradientes, texturas y más, ¿no? Que pueden, dentro del entorno de imágenes, acordaros. Diferentes niveles, por ejemplo, de complejidad también. Por tanto, podemos definir también que tienen distintas capas. Vamos a ver 3 tipos de capas que son relevantes para este tipo de estructuras, como puede ser la capa de convolución. Vamos a ponerla aquí. Incluso vamos a poner en rojo. Vamos a tener las capas también de pooling, o su muestreo, mejor dicho. Así que capa de pooling. Y luego tenemos también la capa completamente conectada, ¿no? Capa Bien, pues visto esto, vamos a tener esta capa. Vamos a definirlas un poquito. La primera que estamos definiendo ahí, la capa, bueno, de hecho, por ejemplo, podemos aquí colocar una aquí, otra aquí y otra la vamos a colocar hacia aquí. Vale. La capa de convolución, podríamos decir que aprende características locales de la entrada de
al convolucionar en este caso pequeños bloques de entradas con un conjunto de filtros, ¿no? Y de kernels para producir mapas de características. Eso también ayuda a hacer una red invariante, ¿no? En la localización y a reducir la dimensión de los datos. Por otra parte tenemos la capa pooling, que se va a utilizar para reducir la dimensionalidad espacial de ancho y alto de los mapas de características de entradas, lo que ayuda a distribuir o a disminuir también en un momento dado la complejidad computacional y el sobreajuste. Y por otro vamos a tener las capas que hemos definido nosotros como tercera, que es la capa completamente conectada, en la que, bueno, lo que va a hacer es conectar cada neurona, podríamos decir, con una capa de cada neurona en la siguiente capa. Es decir, en cada capa va conectando cada una de las neuronas como las redes neuronales tradicionales. Estas capas pues, van a utilizarse generalmente hacia el final de la red después de varias capas de convolución y de pooling que vamos a tener, ¿no? Y se utiliza para la clasificación final de las características aprendidas en las capas anteriores. Por tanto, podemos definir también, en el caso nuestro, que este tipo de capas, ¿no? Pues han sido fundamentalmente el avance, ¿no? En la tecnología, como el reconocimiento facial, ¿no? La visión por computadora, el procesamiento del lenguaje natural y muchos otros campos de la inteligencia artificial. No voy a seguir dando más teoría, vamos a seguir haciendo más práctica, así que vamos a trabajar ya con la primera actividad, así que tendremos que irnos ya a nuestro Visual Studio y empezar a trabajar. Así que vamos a preparar ya nuestro entorno de trabajo y vamos a empezar a ver, por ejemplo, las primeras que vamos a ver es en este caso vamos a hacer un trabajillo con COM1D. Vamos a hacer nosotros un programita con la capa COM1D. Así que vamos a ver la capa. Acordaros que este tipo de capas, como 1D, pues es una versión de la operación de convolución, que opera en los datos unidimensionales, ¿no? Por tanto, vamos a trabajar en este tipo de entorno porque tener en cuenta que este tipo de capas las podemos nosotros trabajar o bien en una dimensión, en dos o en tres dimensiones, con lo cual pues vamos a ver ese tipo de características, ¿no? Por otra parte, tener en cuenta que la operación, en este caso, las operaciones que vamos a hacer nosotros operan los datos unidimensionalmente, eso ya lo hemos comentado, y es similar a COM2D, en dos dimensiones, va a ser muy similar. Luego la veremos, por supuesto, que se usan más comúnmente para imágenes bidimensionales. Pero COM1D pues se usa cuando los datos se representan como secuencias, ¿no? Como series temporales o señales de audio, por ejemplo, ¿no? La operación de convolución de COM1D pues es la misma que, como he comentado, la de COM2D, de dos dimensiones, solo que los filtros de kernels o kernels son unidimensionales. Por lo tanto, acordaros que toma el segmento de las secuencias de entrada, aplica los filtros y genera la salida unidimensional, que es la transformación de la secuencia de entrada. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo específico. Vamos a suponer imaginemos que estamos trabajando con un problema de análisis de sentimientos a partir de transcriptores de audio, ¿no? Primero, convertimos el audio en una representación numérica. Por ejemplo, utilizamos la transformación de Fourier de tiempo corto, para convertir el audio
en un espectrograma, ¿no? Esto nos da una secuencia de características numéricas para cada segmento de tipo de audio. Así que vamos a ir preparando nuestro entorno, vamos a ir preparando las dependencias que necesitamos y vamos a trabajar, ¿no? Luego vamos explicando código por código. Podemos utilizar, acordaros, en este caso, pues este tipo de capas para extraer características de una secuencia. Por ejemplo, podemos definir el modelo de Keras de la siguiente manera que vamos a ver nosotros, ¿no? Vamos a empezar, acordaros, vamos por las librerías, import, numpy, as np, como siempre. Le vamos a colocar aquí ya from, Keras, punto models, import, vamos a colocar sequence, aquí está, perfecto, bien. Y ahora pues otro from en el que vamos a tener a Keras, ¿no? Punto layer, pues solo para el modelo, tenemos que trabajarlas también, ¿no? En este caso las capas, así que layers, y le ponemos Keras from, por supuesto, vamos a ponerlo bien, from Keras punto layer import, y vamos a colocar aquí ya com 1D, vamos a colocar aquí coma, le ponemos global max pooling, global max pooling 1D, aquí está perfecto, y luego le ponemos dense, para hacer alguna capa densa también dentro de nuestra estructura de modelo. Con esto ya tendríamos preparado, ¿no? Ahora ya lo único que vamos a hacer es generar los datos de entrenamiento y prueba aleatorios, ¿no? Con lo cual estamos asumiendo que cada secuencia tiene 100 pasos de tiempo y 40, entre 100 y 40, y luego estamos generando 1000 ejemplos para entrenamiento y 200 para prueba. Así que vamos a ir preparando las variables como siempre, acordaros, x-, train, ¿no? Le vamos a colocar igual a np y con numpy vamos a generar esos valores, random, y le colocamos run, y aquí le colocamos ya 1000, le colocamos 100 y colocamos 40. Así que tendremos ya los datos específicos para la variable x de entrenamiento. Con la variable y, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner aquí train y vamos a colocar aquí igual a np.random run y vamos a colocar aquí ya, en este caso, 0,2000, 0,2,1000. Y por otro, vamos a trabajar también la de rendimiento test, ¿no? Así que x-test np.random.run y ahora le colocamos ya aquí, por ejemplo, 200, 100 y le colocamos 40. Con esto ya tendríamos la primera, ¿no? Y la i que nos queda, ¿no? La i de test, de prueba. Así que vamos a ver el tema la variable i para prueba np random.run. Y le colocamos aquí ya 0,2,200. Así que ya tenemos preparadas todas. Visto que tenemos ya la variable de entrenamiento, ahora lo que tenemos que hacer, lo que de siempre, acordaros chicos, el modelo, ¿no? Vamos a definir el modelo, donde vamos a meter todas las capas específicas para que luego ese modelo entrenarlo. Así que vamos a definir el modelo. Como ya sabéis, el modelo, ¿no? Definimos la instancia, sequence, secuencial, y ya tendríamos nosotros preparada la instancia. Y luego ya aquí ya empezamos a construir el modelo. Modelo igual, ¿a qué va a ser? Chicos, ADD, ¿no? Como siempre, ADD. ¿Y qué le ponemos en ADD? Pues acordaros que como es una capa convolucional 1, pues ahora le pongo com 1, D, que ya tenemos aquí. Y ya con esto tenemos la primera. Ahora, ¿qué ocurre? Pues que dentro de ella, tener en cuenta que tenemos que poner varias propiedades, ¿no? Como el caso de, en este caso, 34. Ahora lo explico,
Así que vamos a ver ahora. Ten en cuenta que tenemos ya com. Y luego explicamos todo. Vamos a seguir definiendo parámetros de las capas y luego ya veremos. Luego ya explicamos todo. Así que vamos a ver. Lo primero, acordaros, sería add com 164, porque acordaros que tenemos que ponerle 64 neuronas, vamos a ponerlo 34, son muy pocas, si es 4. Por otra parte vamos a ponerle un valor 5, aquí, como segundo parámetro. Y luego después le vamos a poner los parámetros que necesita, que sea activation en este caso, relu, perfecto, lo que quiero, y luego el input, ion sharp, ahí está, perfecto, y le vamos a colocar aquí 140. La forma va a ser esta, que vamos a dar la estructura y bueno, en este caso la activación que vamos a hacer es el sistema relu. Bien. Si en un momento dado podemos en un momento dado también explicarlo. Acordaros que en el caso nuestro, construimos el modelo. Acordaros, el modelo es secuencial, como ya estamos definiendo. ¿Y qué tenemos aquí? ¿No? Modelo secuencial, en el que lo primero que vamos a hacer es trabajar, en este caso significa que las capas se van a apilar una tras otra. Acordaros, el secuencial, si no lo repasamos. La primera capa es una capa de convolución que estamos viendo aquí, que esta es la que estamos viendo, que tiene en este caso pues una dimensión de D con 64 filtros. Acordaros, vamos a tener 64 filtros correspondientes, cada uno con un tamaño de 5, como veis aquí, y usando la función de activación relu. Con lo cual vamos a reactivar directamente este tipo de estructura de capa con este tipo de característica relu, que ya la sabéis para qué sirve. Y luego la siguiente capa, pues vamos a ver la siguiente capa cómo la hacemos ahora, y la forma que vamos a generar nosotros, que eso ya sabéis. Los parámetros los tenéis claros ya. Así que vamos a seguir. La siguiente, por ejemplo, sería model, ¿no? Punto. Vamos a ver la de este, porque claro, si le pongo igual va a ser que no. En model punto. Acordaos. Bien. Add. Y aquí en add voy a colocar lo siguiente. Voy a seguir en la siguiente capa. ¿Cuál va a ser la siguiente capa? Pues vamos a colocar nosotros global pooling. 1add, que es lo que me interesa a mí. Y aquí le colocamos ya global pooling. Después de esto, vamos a colocar el model .add y ahora explicamos lo que es global model, la capa que hemos generado nosotros de convolución 1D también vamos a explicarla con más referencia, pero vamos a hacer el código primero y luego ya nos relajamos y podemos aplicar. Así que vamos a ver ahora, la siguiente, acordaros, sería de dense, ¿no? La capa densa que vamos a crear. Esto ya si lo sabéis para qué sirve, ¿no? La capa densa. Así que, pero bueno, 1, activation, y en este caso sigmoid voy a poner. Aquí se pone sigmoid, sigmoid. De hecho, por ejemplo, igual ahora explicamos todo a conciencia. Por otra parte, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a compilar el modelo, ¿no? Model.compiler, compile, y ya de vamos a ponerle igual a binario, ¿no? Acordaros que son números binarios lo que vamos a trabajar, ¿no? Porque hemos dicho que el caso práctico de qué era, ¿no, chicos? Dijimos que el caso práctico, ni más ni menos que era, ¿no? Como estamos definiendo, ¿no? Acordaros que el caso práctico era de qué? Analizar los sentimientos a partir de transacciones de audio, ¿no? Con lo cual, acordaros, el audio, ¿cómo generamos nosotros? Por mediación de números binarios.
De hecho, las imágenes lo veréis luego también en la actividad 2D, que vamos a hacer una con imágenes para el conocimiento de imágenes. Tener en cuenta que va a ser lo mismo. Tenemos que transportarlo en números binarios. Esos números binarios lo transformamos directamente, ¿no? Con lo cual tenemos que, para analizarlo, ¿no? Si esos números coinciden unos con otros para saber, bueno, en este caso, el comportamiento que tiene, ¿no? En cada una de las temáticas que hagamos nosotros. Así que vamos a trabajar de esa manera. Por tanto, aquí lo único que hago es binary, cumplir binary, guión bajo, crosser, entropy, y ahora ya después de poner cross entropy, pues ahora ya tenemos la forma en la que vamos a ver nosotros el concepto de pérdida que pueda tener, y ahora optimizer, ahí va, lo teníamos ya preparado, vamos a ver. Optimizer va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? Pues ni más ni menos a Adam, esto ya lo vimos. Cómo optimizamos nosotros. Y luego aquí lo único que tenemos que hacer que es coma y la metrics, ¿no? Metrics igual en este caso a, vale, metrics. Y vamos a colocar aquí los corchetes y definir aquí accuracy, ¿no? Era, acordaros, accuracy. Entre comillas le vamos a colocar aquí con esto ya tendríamos las métricas correspondientes con la estructura organizativa de la métrica accuracy, cómo nosotros vamos a ejecutar este tipo de compilación con la estructura Adam de desarrollo, y acordaros que luego pues la pérdida la vamos a calcular por este tipo de estructura, ¿no? Que es binary cross entropy. Así que ya tendríamos ya preparado la compilación. Ahora lo que nos queda, si os fijáis, es ni más ni menos que preparar ya el entrenamiento, ¿no? Así que vamos a preparar el entrenamiento. Para ello, pues acordaros, pongo model.fit, ¿no? Y dentro de fit que vamos a colocar pues ya nuestras, este es train y train, ¿vale? Perfecto, coma, validator, validator, data, justo, esta es la que quiero yo. Y ahora le colocamos igual, ¿vale? Perfecto, y los paréntesis. Y dentro de ella, ¿qué tenemos? Las de t, ¿no? X, en este caso, X guión, le colocamos test, coma y guión. Test. Y ya tendríamos lo que es el control de validación directamente de los datos de prueba. Y luego ya, bueno, ahora sería epoch 10, ¿no? Que son, vamos a poner 10 épocas en vez de una, para hacer el trabajo en 10 épocas. Y ya con esto tendríamos preparado. Lo único que necesitamos es evaluar el modelo. Así que nos quedaría evaluar el modelo. Así que los coma accuracy, accuracy, vamos a ver, accuracy, ¿vale? Accuracy, los accuracy. Y vamos a colocar aquí ya igual a qué va a ser a model punto evaluate, ¿no? Evaluate, que me sale aquí ya, y aquí le ponemos x guión test, ¿no? La variable de prueba para que nos vaya evaluando. Y test, vale, y ya lo tendría.
Y después de esto ya, de que ha hecho la evaluación correspondiente, pues lo único que nos queda ya es sacarlo, ¿no? La salida en consola. Así que vamos a poner en este caso test accuracy, acordaros que sería directamente nuestro rendimiento de entrenamiento. Vamos a verlo. Vamos a ver el accuracy, que sería el entrenamiento directamente que tenemos nosotros, y vamos a poner aquí nosotros tanto por ciento F, tanto por ciento F, y vamos a meter ahí la información que nos venga del resultado de tanto por ciento, y le vamos a colocar aquí, ahora coma no, ahora coma no, tanto por ciento, y le ponemos aquí entre paréntesis ahora accuracy por, en este caso, 100. Y ya tenemos preparado el ejemplo. Por lo tanto, tenemos ya. Vamos a explicar un poco el concepto y luego ejecutamos, ¿vale? Así que vamos a ver. Lo primero que tenemos es, como es habitual, ¿no? Importamos las librerías. Después lo que hacemos es, como ya sabéis, bueno, con NumPy, pues lo que vamos a hacer es manipular los datos numéricos con Keras, ¿no? Con lo cual aquí tenemos, si os fijáis ya, la manipulación de los datos, en esta biblioteca de aprendizaje, en este caso de alto nivel, lo que hacemos directamente es poder trabajar. ¿Para qué? Para en este caso con sequential, es una clase que nos va a servir para qué? Para poder permitir crear modelos, ¿no? De redes neuronales. Con lo cual nosotros aplicamos las capas. Vamos a aplicar las capas correspondientes con un 1 global map pooling, acordaros, y dense. Que son las clases que van a representar diferentes tipos de capas de redes neuronales, acordaros. Depende de la característica nuestra, vamos a trabajar con ellas para crear una estructura de entrenamiento. Y podemos poner todas las capas que queramos, dependiendo de las necesidades que tengamos, ¿no? Bien, visto esto, nosotros ya lo que tenemos que hacer es poner directamente, ¿no? Generar, como es habitual, datos, información, ¿no? Para ello, pues vamos a generar ese tipo de datos aleatorios para entrenar y probar el modelo, ¿no? Con Xtrain, eTrain, ¿no? Correspondiente, XTest, Xtrain, ¿no? Que son los datos acordadores de entrada. Xtrain serían los datos de entrada, y repasamos un poco los conceptos. Y estos datos, pues bueno, son los datos que en este caso son secuenciales, ¿no? Son secuencias de longitud 100 y 40. Veros aquí tenemos longitud de 100 y 40. 100 y 40. Y las características de eTrain y en este caso Xtrain, que serían, como ya sabemos, las etiquetas correspondientes a cada secuencia. En este caso estamos asumiendo un problema de clasificación binaria. Estas son las etiquetas, acordaros. Por tanto, estas son las etiquetas que vamos a necesitar nosotros para poder hacer luego las pruebas y estos son los datos de entrada, ni más ni menos. Y así repasamos un poco los conceptos. Después de esto, ¿qué tenemos? Pues lo que hacemos es construir el modelo, ¿no? Ahora lo siguiente, aquí tenemos el modelo entero completo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Pues por una parte tenemos el modelo de red neuronal que va a consistir en todo tipo de datos que le vamos a agregar al modelo. Primero creamos la instancia, como es habitual, ¿no? Creamos, este va a ser secuencial, porque creamos directamente un modelo secuencial, como veis ahí, lo que significa que las capas acordadas se apilan, como hemos dicho antes, tras una de otra. La primera capa que vamos a tener es la de convolución, ¿no? De 1D y de 64 filtros. Si os fijáis aquí tenemos 64, ¿no? Filtros que hemos generado, cada uno con un tamaño de 5. Y luego después, usando la función, como ya sabéis, reloop, activación reloop. La siguiente capa es la capa de agrupación máxima global. Y esta agrupación máxima global que toma el valor máximo de cada característica a lo largo del tiempo. Es lo que hace directamente esta función. Y finalmente, pues tenemos una capa
densa, con una única neurona. Si os fijáis aquí, es curioso, ¿no? Pero es una neurona. Y la función de activación sigmoid, que realiza la clasificación binaria. Acordaros que sigmoid lo tenemos que utilizar nosotros, ¿por qué? Porque es la que podemos trabajar. Aquí acordaros, la activación ReLU, pues es otra función diferente, ¿no? Acordaros, por ejemplo, ReLU, vamos a ver la activación ReLU y vamos a repasar un poquito la activación, ¿no? Acordaros, y sigmoid también, para que tengamos todo completo. El siguiente ejercicio ya no, porque acordaros que si no se va a alargar mucho el vídeo con un solo ejercicio. Así que vamos a verla un poquito, ¿no? Por una parte, acordaros que este tipo de ReLU, Rectified Linear Unit, como se llama en inglés, pues es una función de activación, que utiliza en este caso las redes neuronales y en el aprendizaje profundo que ya hemos visto, ¿no? Y por tanto, pues es una de las funciones de activación más utilizadas en las redes neuronales convolucionales que estamos viendo nosotros, con lo cual es importante. Y es una elección predeterminada en muchas arquitecturas debido a la simplicidad y eficacia que tiene. Por otra parte, lo que hace ese tipo de función, pues es no lineal, acordaros, que se define como un máximo de 0 en el valor de entrada, ¿no? Y la anotación en este caso, en matemáticas, sería, pues vamos a colocarla si queréis aquí, y ya lo defino. Por ejemplo, aquí, pues la definición en matemáticas podemos tener en cuenta la siguiente, que sería en este caso f de x, f de x igual a max de 0, x. Esa sería la función matemática, ¿no? Tener en cuenta que si la entrada es positiva, la función devuelve el mismo valor. Y si la entrada es negativa, la función se vuelve 0. Por lo cual no podemos tener números negativos. Es ajustar un poco y no tener números negativos en nuestra función porque no lo requerimos, ¿no? Bueno, la función acordada tiene varias ventajas, ¿no? Por una parte, vamos a irnos al código ya, y tiene varias ventajas. No saturación de la activación, las redes neuronales, si las activaciones alcanzan varios valores muy altos o muy bajos, el aprendizaje puede ralentizarse debido a que no se conoce, ¿no? Como el problema, como el caso del problema de desvanecimiento de gradiente, ¿no? Dado que ReLU corta los valores negativos en 0, pues ¿qué ocurre? Que no tiene problemas de saturación, ¿no? De rango positivo. Por lo tanto, es importante. Luego, el cómputo eficiente también. Este tipo de función, pues es muy sencilla de calcular, y lo hace más eficiente en términos de uso de memoria o el tiempo de cómputo. Y luego tener en cuenta también que introduce la introducción no lineal. Tener en cuenta que es un rule en sí mismo, pues una función lineal para valores positivos. A pesar de que ReLU, tener en cuenta que es una función lineal, valores positivos podríamos comentarlo, pues introduce la no linealidad, en este caso, al acortar los valores negativos a 0. Esta no linealidad pues es útil para aprender patrones complejos de datos. La principal desventaja, pues bueno, puede ser que en el caso que puede causar lo que se conoce como neuronas muertas, ¿no? Es decir, neuronas que siempre se activan a 0, ¿no? Y por lo tanto, no aprende durante el proceso de entrenamiento. Existen variaciones de ReLU, como Reaki, ¿no? ReLU y Parametrics, en este caso ReLU, ¿no? Que en este caso pues pueden intentar solucionar este tipo de problemas, ¿no? Que tenemos, ¿no? Permitiendo pequeños valores negativos, ¿no? Cuando la entrada es menor de 0. Así que eso por una parte. Y sigmoid, vamos a repasarla también. Esta función sigmoid que estamos trabajando nosotros aquí, esa activación, la activación ReLU, ya sabéis para qué es. Ahora, la función sigmoid, pues tenemos algunas características. Acordaros que, como ya sabemos, es una función de activación, ¿no?
también es muy utilizada en las redes neuronales y de aprendizaje. Y en este caso proviene, acordado su nombre, de la forma S, en S, ¿no? La función que estamos definiendo pues toma cualquier valor de entrada real, ¿no? Y lo aplasta en el rango entre 0 y 1. Con estas palabras, ¿no? Es decir, que es útil para convertir números a probabilidades. Su forma matemática, si lo vamos aquí, pues ¿cuál sería la forma matemática? Si que por curiosidad queréis saberla, pues sería f de x, aquí sería ReLU, y sigmoid va a ser f de x a 1 partido de, en este a 1 más más x. Así que tendríamos ese tipo, exponencial elevado a más x, con lo cual aquí tendríamos nosotros la definición específica. Bien, por otra parte, acordaros que algunas propiedades de uso de sigmoid va a incluir lo siguiente, ¿no? Vamos a irnos directamente ya a código y vamos a ver que tenemos algunas prestaciones. Una parte de la salida, como hemos dicho, entre 0 y 1, ¿no? Esto es útil para modelos donde necesitamos predecir la probabilidad como salida. En el caso nuestro, ten en cuenta que son en valores binarios porque trabajamos con multimedia, con audio. Se supone que vamos a trabajar con audio, vamos a ver ese tipo de comportamientos en audio y entrenarlos, con lo cual necesitamos tener en cuenta que todo tipo de multimedia, vídeos, audio, etcétera, va en números binarios, por lo cual requerimos de ello. Luego la función suave, función entrada, función suave. Esto significa que tiene derivadas de todos los puntos, ¿no? Esta es una propiedad útil para entrenar redes neuronales usando propagation. Y luego tenemos también una función no lineal también, bueno, que se puede utilizar para aprender de los errores y actualizar los pesos, permitiendo a la red aprender patrones complejos, ¿no? Sin embargo, acordaros que también tiene algunas desventajas. Las desventajas que tiene, desvanecimiento de gradiente. Cuando las entradas son muy positivas o muy negativas, la función sigmoid se aplana también, lo que significa que su derivada es muy cerca de cero. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva a que, bueno, puede llevar, en este caso, a lo que se conoce como problema de desvanecimiento de gradiente durante el entrenamiento de las redes neuronales, o donde la actualización de los pasos se vuelve insignificante o modelo deja de aprender. No está centrada en cero, ojo. Esto puede hacer pues, que la convergencia durante el entrenamiento sea más lenta y cómputo costoso. La función sigmoid pues implica que el cálculo de la exponencial que hemos visto nosotros en la fórmula, exponencial, pues que es más la exponencial, que es más el costo computacionalmente en comparación con otras funciones de activación como ReLU, ¿no? A pesar de acuerdo estas desventajas, pues ¿qué ocurre? Que la función sigmoid sigue siendo útil para ciertos contextos, ¿no? En particular para la capa de salida de redes neuronales para a partir de la clasificación binaria, como estamos viendo nosotros ahora, y en ciertos tipos de redes neuronales, como redes neuronales recurrentes, que también veremos más adelante. Con lo cual vamos a verlos aquí y también en las recurrentes cuando toque en su momento. Bueno, vamos a ver el ejercicio, vamos a guardar y vamos a preparar a ver el resultado. Bueno, chicos, vamos a ver el resultado. Así que si ahora lo ejecutamos, vamos a ver, bueno, el rendimiento que nos da directamente, ¿no? Fijaros aquí cómo he dado el valor correspondiente, ¿no? Vamos a analizar un poquito
lo que es las 10 épocas. Bueno, fijaros, tenemos muchas épocas por aquí. Vamos a ver en líneas generales. Por una parte, acordaros que el resultado del entrenamiento del modelo de cada época y evaluación del modelo del conjunto de datos de prueba, ¿no? Es esto. Bien, pues cada época, acordaros, representa, como ya sabéis, una pasada completa a través de todo el conjunto de entrenamiento. Se muestra las pérdidas y la precisión, ¿no?, del modelo del conjunto de entrenamiento y validación. ¿Qué era? Realmente, acordaros, sería la pérdida calculada utilizando la función de pérdida que se especificó, acordaros, al compilar el modelo. En este caso, se usó la entropía cruzada binaria. Cuanto más bajo sea el número, tener en cuenta que el rendimiento del modelo del conjunto de entrenamiento será mejor, ¿no? Tener en cuenta que es importante, ¿no? Por otra parte, accuracy, ¿no?, que es otra que tenemos aquí, ¿qué era, no? Pues accuracy, acordaros que era la precisión calculada, ¿no?, del conjunto de entrenamiento. Estas métricas muestran qué porcentaje de las predicciones del modelo son correctas. Van loss, que lo tenemos aquí, aquí van loss, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Es la pérdida calculada en el conjunto de validación. En este caso, los datos de pruebas que tenemos. ¿Es útil para qué? Para verificar si el modelo se está sobreajustando a los datos de entrenamiento. Si van loss, por ejemplo, comienza a aumentar mientras loss sigue disminuyendo, es un indicador de sobreajuste. Así que tenemos que ver aquí directamente las características, ¿no? Es si va disminuyendo. Y por otra parte, acordaros, tenemos val accuracy, que tiene que estar por aquí. Aquí le tenemos aquí, val accuracy. Bien, ¿esta qué quiere decir? Que es la precisión calculada en el conjunto de validación. Finalmente, acordaros, después de todas las épocas que estamos viendo aquí definidas, de entrenamiento, evaluamos en este caso el modelo en todo el conjunto de prueba y obtenemos una pérdida final loss y una pérdida también de accuracy y una accuracy, en este caso, de rendimiento, 47%, acuérdalos aquí. A mí me da una predicción del 47% de accuracy, ¿no? De datos de prueba. Aquí la predicción que vamos a hacer parece que el modelo podría estar empezando a sobreajustar en los datos de entrenamiento, ya que la pérdida de validación, val loss, no disminuye significativamente, mientras que la pérdida de entrenamiento loss, acordaros, sigue, ¿no?, disminuyendo. Podríamos intentar usar técnicas de regulación, como la regulación, por ejemplo, L2 o L1, ¿no?, o draw up, por ejemplo, ¿no?, para evitar el sobreajuste. También se podría intentar pues ajustar, ¿no?, los hiperparámetros del modelo que tenemos, como un número de filtrado de capas COP-ID, ¿no?, o el tamaño de filtros. Eso ya habría que ir ajustándolo, pero que sepáis eso, las características.